¿Qué hay, amigos? ¿Cómo andan? Sean bienvenidos a su canal favorito, Eclosión Bichera. Yo soy Fernando Sevilla y en este video les voy a mostrar cómo armo el nuevo terrario para mi insecto palo. Así que, comencemos. Bueno, amigos, por si no vieron el video en el que les presenté a mi insecto palo, pues aquí lo tienen. Lo tengo temporalmente en este botecito de 1 litro. Obviamente tiene su respiración, ¿no?, en la tapa y acá a los lados. Y aquí únicamente le puse un poco de peat moss y le puse unas ramitas para que pudiera subirse. Y le voy cambiando cada tercer día más o menos una hojita de guayaba, que es de lo que se alimenta, ¿no? Bueno, y todos los días pues le asperso un poquito para que tenga también pues la humedad que necesita y pues cómo hidratarse, ¿no? Entonces, pues básicamente aquí, no sé si lo alcancen a ver, aquí está el canijo. Miren, a ver, lo acerco tantito, a ver si por ahí lo alcanzan a ver. Ahí está ese muchachito. Y pues ahorita lo vamos a pasar a su nuevo terrario, ¿no? El cual ya compré, ya lo tengo el nuevo terrario. Nada más lo vamos pues a... No sé cómo se diga, ¿no? Porque yo estaba pensando, decía, voy a armar su nuevo terrario. Pues no sé si sea como tal, porque pues el terrario ya está hecho. Digamos que lo vamos a adecuar, ¿no? Le vamos a poner las cosas que necesita dentro para que quede bien y este muchacho pueda estar pues bien. Eso es lo que vamos a hacer ahorita. Así que pues sin más, ¿no? Vamos para allá y comencemos a armar ese terrario. Bueno, pues aquí tengo el que será el nuevo terrario para este amiguito. Y pues vamos a prepararlo. Aquí tiene su puertita. Entonces lo que vamos a hacer... Ay Dios, creo que necesita que le ponga aceite a su casa porque rechina mucho la puerta. Pero bueno, vamos a ponerle de sustrato. Voy a utilizar peat moss. Entonces pues voy a proceder ya previamente, como para agilizar esto. Vacié de la bolsita que tengo en estos vasitos. Entonces aquí le vamos a poner este peat moss. Y bueno, para no ensuciarme tanto, al menos al principio, traje esta cucharita desechable, como para ayudarme aquí a esparcirlo un poco, ¿no? Aquí tenemos como una... como que se apelmazó y se hizo como una piedrita. Entonces estoy tratando como de separarlo. Ahí está, miren. No sé si... Yo creo que un poco más le vamos a poner. Pero primero tengo también para ponerle esto que les voy a mostrar. Esto pues obviamente es tierrita. No estoy seguro si sea peat moss también o sea simplemente tierra. Pero lo importante de esto es que adentro tenemos unos animalitos. Unos animalitos que se llaman colémbolos. Miren, a ver si los alcanzan a apreciar. Son esos chiquititos blancos que se ven por ahí moviéndose. Esos se llaman colémbolos. Y estos animalitos lo que hacen es que se alimentan de materia orgánica. Que viene siendo pues la popó de los animalitos. O pues no sé, puede ser como de ramitas, de hojitas, más bien de hojitas que se van pudriendo y eso, pues estos animalitos se alimentan de eso. Entonces, estos se utilizan para lo que se les llama un terrario bioactivo. ¿Qué quiere decir esto? Que bueno, todo esto que les digo ya es como yo lo entiendo, ¿verdad? Si ya me equivoco en algo, pues de ahí ya saben que pueden corregirme todo lo que quieran. El chiste es que aprendamos. Pero bueno, como yo lo entiendo, un terrario bioactivo es que llenas de este tipo de fauna tu terrario
que como les digo, se va a comer pues la materia orgánica, los desperdicios. Y entonces esto sirve para que si tienes tú tus animalitos en un terrario bioactivo, pues ya no necesitas andarle limpiando, ¿no? Porque si no es un terrario bioactivo, si tienes un terrario normal, le pones su peat moss, digamos, o tierra o lo que quieras ponerle, y no le pones estos animalitos, pues lo que va a pasar es que se va a ir llenando pues de popó, sobre todo, ¿no? De la popó de tus animales que tengas en el terrario. Entonces lo que va a pasar es que llegado cierto momento, pues vas a tener que cambiar el sustrato, ¿no? Porque ya está muy contaminado, muy sucio. Y entonces le vas a tener que estar haciendo cambios constantes al sustrato. Y pues lo que se trata de hacer con estos, con hacerlo bioactivo, es que no tengas la necesidad de estarlo pues cambiando. ¿Por qué? Porque toda la popó no se va a acumular en el terrario, porque se la van a ir comiendo pues estos animalitos. Yo he visto que se usan los colémbolos y se usan cochinillas, me parece. Es lo que yo he visto que usan con este fin, ¿verdad? De tener el terrario bioactivo y no tener que andarlo limpiando. Pues sí, básicamente es eso. Entonces, ahorita lo que voy a hacer es humedecer tantito aquí el sustrato. Y voy a colocar un poco más de peat moss. No sé si así sea esto siempre. Yo supongo que sí. La verdad nunca había utilizado yo los colémbolos, pero ahorita que los vacíe aquí, que le estoy aquí acomodando, sí, como que pues despide un olorcito medio raro. Esto que pues el vasito que teníamos ya con la tierra, no sé si porque ya teníamos esa tierrita ahí hace algún tiempo con los colémbolos y pues ya como que se estaba juntando ahí mucho la humedad, no sé, pero sí me dio, o ahorita al vaciarlo me dio un aroma medio raro, digamos. Como ven, así, yo creo que así está bien de sustrato. Ya nada más lo que voy a hacer es aspersarlo un poquito más. Tampoco se trata de que esté tan húmedo, porque según entiendo, estos insectos palo tampoco requieren tantísima humedad. Entonces, pues nada más es que esté un poco húmeda el sustrato. También la humedad la necesitan un poco los colémbolos, entonces por eso hay que humedecer. Pero pues no tanto, ¿no? Y pues aquí, digo, tampoco va a ser, les digo, la gran cosa mis adornos o que quede tan bien esto, pero pues yo quiero hacerlo nada más lo más práctico posible, ¿no? Y le voy a poner esta ramita, que es una ramita de guayabo, que es lo que yo le había estado dando de comer a este insectito, pues sí, hojitas de guayaba. Y pues por ahí me corté esta ramita, que creo que aquí le puede servir pues para poder subirse, ¿no? Andar ahí escalando un poquito. Y pues finalmente lo que le voy a poner ahorita es esta ramita, que esta sí es para que coma, la otra nada más es como para que se pueda estar subiendo, y esta sí es para que coma, y pues se la voy a estar cambiando seguramente, ¿no?
Esta es una ramita de rosal. Compré un rosal para que de estas hojitas pues él se pueda alimentar. Entonces pues aquí la voy a... ¡Au! No crean que me espiné, pues ni que fuera yo burro. Ay, Dios. Ay, la tos. Entonces, pues esta la voy a poner por aquí también, como un poco me ayudo con el sustrato para enterrarla un poquito y que no se nos mueva y que ahí él se pueda subir. Y pues básicamente eso sería todo, así lo voy a dejar, nada más le voy a aspersar aquí tantito para que le caiga tantita agua a las hojitas y también de ahí pueda beber. Y esto es lo que hay que estar haciendo, pues sí, una vez al día al menos, echarle un poco de agua para que se llenen las hojitas, las ramitas, incluso pues el acrílico, ¿no?, del terrario, y que pueda tomar agüita. Y entonces pues ahí quedó, amigos, así sería, así de fácil. Pues ya tenemos nuestro terrario. ¿Cómo lo ven ustedes? Que ahí ayúdenme, yo es la primera vez que hago entre comillas, ¿no? Que no hice tanto, pero que digamos que pues que preparo un terrario para poner algún ejemplar. Entonces pues ahí se aceptan consejos. ¿Qué más le pondrían ustedes? Hay que pues también tomar en cuenta que ahorita solo tengo un insecto palo que es muy pequeñito, e incluso siento que este terrario le va a quedar un poquito grande, pero pues yo digo mejor que sobre el espacio a que le falte. Entonces, pero ustedes díganme qué más le pondrían, qué otro tipo de ramitas o qué le podemos poner para que se vea mejor. Que la verdad yo así lo veo bien, pero les digo, no me cierro a la posibilidad de mejorarlo, porque pues, no creo que esto sea lo mejor que se pueda hacer. Pero bueno, amigos, pues ahí está. Déjenme en los comentarios si tienen alguna sugerencia para mí o algo que vean que esté yo haciendo mal, ahí díganmelo. Y pues ahorita ya lo que sigue, ¿no? Pues vamos a meter al nuevo inquilino aquí a su nuevo terrario, así que pues vamos por él. Bueno, amigos, pues aquí tenemos a este muchacho, miren. Ya lo saqué de donde lo tenía en su botecito provisional. A ver si ahí alcanza a enfocar bien. Y pues ahorita lo que vamos a hacer es ya ponerlo en su nuevo hogar, a ver si le gusta, ¿verdad? Miren, es muy inquieto, camina mucho, pero pues es un animalito inofensivo, ¿verdad? No nos va a hacer nada, no nos va a morder, no nos va a picar, no nos va, pues sí, a hacer básicamente nada. Entonces pues ahorita déjenme nada más me organizo para ya meterlo a su terrario. Bueno, pues aquí lo tengo. Vamos a intentar ya que se pase a su terrario. Miren, a ver, vamos a ver si se agarra ahí de la ramita. A ver si lo pueden ver ahí. A ver, de esta otra ramita. Agárrate, amiguito. A ver si ahí se agarra. Como que no quiere. Esto está un poco complicado. A ver, vamos a tratar de dejarlo acá abajo. A ver si ahí sí acepta meterse. Ahí está. Ahí está ese pequeñito. Ya lo metimos, ahora sí. Y pues ya nada más. Ya él encontrará la forma de subirse a las ramitas. Pero pues ahí está, mírenlo. ¿Qué les parece? Como verán, pues es un terrario bastante grande para el tamaño del animalito, pero pues esperemos que ahí esté cómodo, que se sienta bien y que pues que crezca y se desarrolle de buena manera, ¿verdad? Entonces pues ya ahí vamos a dejarlo, ya no hay que molestarlo. Entonces vamos a cerrarle aquí su puertita
para que no se nos vaya a escapar. Aquí tiene como pues unos como seguritos para que le pongas aquí en la puertita y ya no se pueda abrir, que de todas formas digo, eso supongo que funcionaría para otro tipo de animales que puedan empujar la puerta, ¿no? Pero este pequeñito ya parece que va a andar pues empujando la puertita, ¿no? Entonces ahí está, mírenlo. Vamos a verlo de este ladito. Ahí está ese canijo. Ya, les digo, ya ahorita él buscará la forma de escalar y subirse a las ramitas. Bueno amigos, pues ahí quedó. Como vieron, pues no fue nada difícil pues adecuar el terrario. Nada más quería comentarles que por ahí una persona me escribió en el video en que presenté a mi insecto palo y me comentaba que estos insectitos hay que tenerlos pues como en un terrario de malla, que necesitan más ventilación. Entonces pues también estoy considerando esa opción de poder ponerle un terrario de malla más adelante, aunque también la persona que me lo vendió me dijo que un terrario como este estaba bien. Entonces digo, ahí como que hay opiniones como en todo esto de los animales. También pasa con los reptiles, no solo con los insectos, ¿no? Y pues uno más o menos tiene que ir viendo pues lo que funciona. Yo estaré viendo a ver cómo va este muchacho o muchacha, ya no sé qué sea. Y pues como lo vaya viendo, pues ya tomaré la determinación si veo que ahí en este terrario que lo pusimos el día de hoy está bien, o si será necesario pues comprarle uno que sea de malla o ver cómo lo podemos modificar. No sé, ya estaremos viendo. Por lo pronto pues ahí quedó y pues lo voy a estar checando para ver que él esté bien, que es de lo que se trata. Pero bueno amigos, pues muchísimas gracias por haber visto este video. Espero que les haya gustado. Si es así, pues pueden darle like. También pueden dejarme cualquier tipo de comentario, opinión, consejo, sugerencia, queja, reclamo. Lo que gusten, déjenmelo en el área de comentarios. Yo voy a leer todos y les voy a contestar igual a todos. También, si creen que mis próximos videos pueden ser de su agrado, pues son bienvenidos a suscribirse a este canal. Y si así lo hacen, no olviden activar la campanita para que YouTube les avise cada que yo suba un nuevo video. De igual forma, los invito a que chequen mis redes sociales. Les voy a poner el link en la descripción de este video para que pues las encuentren fácilmente y ahí puedan ver lo que ando subiendo. Si algo les gusta, pues ahí regálenme un like, algún comentario, o también de aquel lado pueden escribirme. También les voy a contestar a todos los que me escriban por allá y así estamos en comunicación por todos lados. Amigos, yo soy Fernando Sevilla y este es su canal favorito, Eclosión Bichera, donde incubamos una pasión. Hasta la próxima, amigos.